Hola querido oyente, bienvenido a un espacio donde las historias no solo te arrullan para dormir, sino que también te abren los ojos a secretos ocultos del pasado. Hoy te invito a descubrir algo que pocos se atreven a contar, lo que nadie te dice sobre el matrimonio infantil en la Edad Media. Un mundo donde la inocencia se cruzaba con tradiciones antiguas y decisiones que cambiaban vidas antes incluso de entender qué era el amor. Antes de sumergirnos en esta historia, te invito a que regales un me gusta a este video y te suscribas al canal. Así, no solo apoyarás el trabajo que con tanto cariño hacemos, sino que también estarás al tanto de todas las historias que transforman la manera en que vemos el pasado. Imagina por un momento una época donde la niñez tenía un límite muy distinto al que conocemos hoy. En aquellos tiempos, la idea de que una niña de apenas 12 o 13 años pudiera casarse no solo era común, sino que a menudo era vista como un paso necesario para asegurar la estabilidad de familias y reinos enteros. Sin embargo, detrás de esa práctica se esconden relatos que pocos libros de historia se atreven a contar. Historias que revelan cómo la sociedad tejía sus normas entre el deber, la política y la supervivencia. El matrimonio infantil en la Edad Media no era solo una cuestión de costumbre, sino un entramado complejo donde el poder, la herencia y la alianza entre familias dictaban el destino de muchas vidas jóvenes. A veces, estos matrimonios eran pactados para proteger territorios, reforzar lazos políticos o simplemente asegurar que la línea de sangre no se perdiera. Pero ¿qué pasaba con esas niñas? ¿Qué sentían? ¿Cómo enfrentaban un mundo que las obligaba a crecer de golpe? Hay relatos que hablan de niñas convertidas en esposas y reinas antes de conocer siquiera el significado de la palabra libertad. En la penumbra de castillos fríos, con vestidos pesados y rostros aún infantiles, se enfrentaban a responsabilidades enormes y a un futuro incierto. Algunas lograron adaptarse y convertirse en figuras de poder inesperadas, mientras otras quedaron atrapadas en la tristeza y el sacrificio. Por ejemplo, en un pequeño pueblo de la Europa medieval, existió la historia de Isolda, una niña de apenas 11 años que fue prometida a un noble mucho mayor que ella. Su padre, presionado por la promesa de riqueza y protección, la entregó sin imaginar que aquella alianza cambiaría para siempre la vida de Isolda. Sin embargo, Isolda tenía un secreto. Su espíritu era libre y su corazón valiente. En medio de la oscuridad de su destino impuesto, encontró formas sutiles de resistir, pequeñas rebeldías que la hicieron única y de alguna manera dueña de su propia historia. Así comenzamos a entender que el matrimonio infantil en la Edad Media no era solo una práctica común, sino un espejo que refleja la complejidad de un tiempo donde la infancia y la adultez se entrelazaban de formas inesperadas, marcando para siempre a quienes vivían esa realidad. Ahora, adentrémonos en las raíces profundas de esta costumbre que hoy nos parece tan dura y hasta incomprensible. Para entender el matrimonio infantil en la Edad Media, debemos recordar que la sociedad de entonces giraba en torno a estructuras muy diferentes a las nuestras. La vida era breve, la supervivencia incierta, y las alianzas matrimoniales eran mucho más que un simple acto de amor o convivencia. Eran estrategias políticas, económicas y sociales. En aquellos tiempos, la infancia era vista como una etapa pasajera, casi como un tramo de preparación rápida para el verdadero papel que te esperaba, ser miembro activo de la sociedad adulta. Por eso, a partir de los 12 o 13 años, una niña ya era considerada apta para casarse y formar una familia. Los valores que hoy defendemos, la protección de la niñez, la educación prolongada, la libertad para elegir, eran apenas un sueño lejano. Este modelo no surgió de la noche a la mañana. Fue resultado de siglos en los que la nobleza y las familias poderosas usaban el matrimonio como herramienta para mantener y expandir su influencia. Por ejemplo, imagina a un rey o señor feudal que necesita asegurar su reino contra enemigos, pactando con otro señor a través del enlace de sus hijos. Cada boda era como una jugada en un tablero de ajedrez, y las piezas eran personas jóvenes que, sin saberlo,
se convertían en el eje de esa partida. Pero no todo era estrategia y poder. Dentro de este entramado también existían creencias religiosas y culturales que daban forma en estas uniones. La Iglesia, poderosa e influyente, promovía el matrimonio como un sacramento que debía celebrarse lo antes posible para evitar el pecado de la fornicación. Esto llevó a que muchos padres apuraran la entrega de sus hijas al altar, pensando que así protegían su alma y su honor. Por eso, no es raro encontrar en documentos antiguos que las niñas eran prometidas o casadas con apenas un par de años de diferencia con sus esposos. Hombres muchas veces 20 o 30 años mayores, con vidas ya establecidas y mandatos propios. Para ellas la realidad era un choque brutal. Pasar de jugar en el patio a administrar tierras o cumplir deberes de esposa y madre. Lo fascinante es que en medio de esta crudeza también se tejieron historias de resistencia, adaptación y hasta amor verdadero. Algunos matrimonios infantiles terminaron en alianzas que, aunque difíciles al principio, evolucionaron hacia relaciones de respeto y compañerismo. Sin embargo, estos casos fueron la excepción, no la regla. Lo que nadie te cuenta es que esas niñas, aunque invisibles para muchos, tenían su propia voz y sus propios sueños, a menudo ocultos tras los muros de piedra y las capas de protocolo medieval. Sus historias, muchas veces silenciadas, nos hablan de valentía, de lucha interna y de la búsqueda de un lugar en un mundo que las esperaba demasiado pronto. Ahora, dejemos por un momento las frías fechas y documentos y sumergámonos en la vida cotidiana de una niña que vivió en la Edad Media, justo en ese delicado borde entre la infancia y la adultez impuesto por el matrimonio infantil. Imaginas a Clara, una niña de 12 años, con el cabello recogido en trenzas, ojos curiosos y una sonrisa que aún guarda la ligereza de la niñez, pero cuyo destino ya está sellado por acuerdos hechos mucho antes de que ella naciera. Clara pertenece a una familia noble en un pequeño reino europeo, donde las tierras y las alianzas pesan más que los sentimientos. Su padre, un hombre rígido y calculador, ha negociado con una poderosa familia vecina el matrimonio de Clara con un joven señor mucho mayor que ella. Para él, esa unión representa la seguridad, la oportunidad de fortalecer su linaje y ampliar su influencia. Para Clara, es el fin de su libertad, en la mañana en que debe dejar la casa de su infancia. Clara siente un torbellino de emociones. El miedo se mezcla con la esperanza, la tristeza con una curiosidad inocente sobre lo que la espera. Su madre, con lágrimas silenciosas, le entrega un pequeño relicario. Para que nunca olvides quién eres, incluso cuando todo parezca oscuro. Ese objeto, sencillo y delicado, será el amuleto que le recuerde que su esencia no puede ser tomada por nadie. Al llegar al castillo de su prometido, Clara se enfrenta a un mundo totalmente distinto. Pasillos fríos, miradas severas y reglas rígidas. Su esposo, un hombre de 28 años, es un guerrero curtido por batallas y responsabilidades, acostumbrado a mandar y a que le obedezcan. Al principio la relación entre ellos es distante, casi como la de dos extraños obligados a convivir bajo el mismo techo. Pero en el fondo, ambos sienten la presión de un destino impuesto. En las semanas siguientes, Clara debe aprender a manejar no solo la etiqueta de la nobleza, sino también los deberes que la sociedad espera de una esposa y futura madre. Sus juegos infantiles se transforman en lecciones de protocolo, gestión de la casa y observación constante. Su cuerpo, todavía pequeño, empieza a recibir los primeros signos del cambio, la madurez física que la sociedad anhela para justificar su nueva condición. Lo que pocos saben es que, en esos momentos, Clara también encuentra en su interior una fuerza inesperada. Como la pequeña semilla que resiste las heladas, ella descubre formas sutiles de mantener viva su esencia infantil. Un dibujo escondido en un libro prohibido, una canción susurrada en la penumbra, una amistad secreta con una joven dama de compañía que también guarda sus propios secretos.
Este contraste entre el mundo exterior que la obliga a crecer y el mundo interior que se niega a ceder es lo que hace tan humana y compleja la experiencia del matrimonio infantil. No es simplemente la historia de una niña que pierde su niñez, sino la historia de una persona que lucha por preservar su identidad en medio de circunstancias implacables. Es aquí donde la historia de Clara se vuelve también una lección para nosotros. Nos recuerda que aunque las épocas cambien, el espíritu humano tiene siempre esa capacidad de resistencia y adaptación, que detrás de las normas impuestas siempre hay historias de valentía, de sueños ocultos y de pequeñas rebeldías que marcan la diferencia. Y si volvemos a mirar con atención, quizás encontremos paralelismos con nuestro propio tiempo. ¿Cuántas veces somos empujados a crecer antes de estar listos? ¿Cuántas veces debemos encontrar en nuestro interior esa fuerza silenciosa que nos permite seguir adelante, aunque el mundo nos quiera moldear de una forma que no elegimos? Por eso, entender el matrimonio infantil en la Edad Media no es solo mirar al pasado con juicio o tristeza, sino aprender a ver la profundidad de cada persona detrás de las costumbres, descubrir esas voces que, aunque apagadas, siguen resonando con fuerza en nuestra historia colectiva. Siguiendo con la historia de Clara, no podemos olvidar que su destino estaba atado no solo a su propia vida, sino a la de toda una comunidad. En la Edad Media, el matrimonio infantil tenía consecuencias que trascendían lo personal. Era una pieza clave en un sistema social y político que moldeaba la vida de pueblos enteros. Clara pronto aprendió que su papel no se limitaba a ser esposa y futura madre. Como joven noble, era también un símbolo, un vínculo viviente entre dos casas poderosas. Cada gesto suyo, cada palabra que pronunciaba en público, era observada y juzgada. No había margen para errores, y la presión de cumplir con esas expectativas podía ser abrumadora. Pero en medio de ese escenario, Clara comenzó a descubrir otra realidad, la de las mujeres que la rodeaban, muchas de ellas también atrapadas en matrimonios impuestos desde la infancia. Estas mujeres, aunque a menudo silenciosas, compartían un lenguaje secreto hecho de miradas cómplices, gestos discretos y pequeñas acciones que escapaban al control de los hombres y del sistema. Una de ellas era Beatriz, una dama de compañía de la misma edad, que había sido casada a los 13 años con un hombre cruel y autoritario. Beatriz, sin embargo, había aprendido a navegar ese mundo con astucia. Su experiencia y su valentía serían un faro para Clara en los momentos más difíciles. Juntas compartieron confidencias, sueños y también planes para mantener viva la esperanza en un futuro mejor. Entre esas esperanzas estaba la educación, un lujo y un privilegio escasos para las niñas de la época, pero que podía marcar la diferencia entre aceptar pasivamente el destino o buscar caminos distintos. Clara, alentada por Beatriz, comenzó a interesarse en los libros que su esposo permitía en la biblioteca del castillo. Allí descubrió historias de mujeres fuertes y sabias, de heroínas que desafiaron las normas y encontraron su voz. Uno de esos relatos era la historia de Juana de Arco, una joven que, a pesar de ser apenas una adolescente, lideró ejércitos y desafió el poder establecido, demostrando que la edad no define la capacidad ni el valor. Esta historia inspiró a Clara a creer que, aunque su vida estaba marcada por un destino impuesto, podía encontrar maneras de ser dueña de su camino. Pero claro, la realidad era dura. Clara tuvo que enfrentar no solo la tristeza y el miedo, sino también la crudeza de la vida en un mundo donde la salud era frágil y las amenazas constantes. En una época donde la medicina era rudimentaria y las enfermedades podían ser letales, el matrimonio infantil también significaba enfrentar los riesgos del embarazo y la maternidad a una edad temprana. En ese contexto, la presión para tener hijos era inmensa. Un embarazo a los 13 o 14 años podía ser peligroso, pero también era visto como la garantía de la continuidad familiar y la consolidación de la alianza matrimonial. Para Clara, cada día era un delicado equilibrio entre cuidar su salud y cumplir con las expectativas que la sociedad le imponía. Sin embargo,
Entre las sombras de esas dificultades, Clara y Beatriz encontraron una manera de apoyarse mutuamente, de construir una amistad sólida y de compartir sueños que iban más allá de las paredes del castillo. Esa conexión fue, en muchos sentidos, un acto de resistencia frente a un sistema que quería silenciar sus voces y limitar sus vidas. Por eso, cuando miramos atrás y hablamos del matrimonio infantil en la Edad Media, no podemos quedarnos solo con los hechos fríos o las estadísticas. Debemos recordar a Clara, a Beatriz y a tantas otras, cuyas vidas estuvieron marcadas por la mezcla de sacrificio y esperanza, de dolor y valentía. Esas historias nos enseñan que, aunque las estructuras puedan ser rígidas y las tradiciones difíciles de romper, el espíritu humano siempre busca formas de expresarse, de resistir y de soñar con un futuro diferente. Y es en ese reconocimiento donde radica la verdadera lección que el pasado tiene para nosotros hoy. Ahora, si nos adentramos aún más en el entramado social de la Edad Media, comprenderemos que el matrimonio infantil no solo afectaba a las niñas, sino que también estaba ligado a un sistema de valores que definía el honor, la familia y la supervivencia. En aquel entonces, el concepto de honor familiar era sagrado, y la pureza y obediencia de una hija eran vistas como reflejo directo del prestigio de su linaje. Por eso, muchas familias estaban dispuestas a sacrificar la felicidad y el bienestar de sus hijas en aras de mantener o mejorar su posición social. Clara, en su nueva vida, comprendió rápidamente que su cuerpo y su destino eran también herramientas para preservar ese honor. Cada paso que daba era una señal para el mundo de que su familia mantenía el poder y la influencia. Si ella fallaba en cumplir con sus deberes, el prestigio de sus padres y de su esposo se vería amenazado. Esta carga, invisible pero aplastante, pesaba sobre sus hombros, pero también alimentaba una llama interna de resiliencia. En una ocasión, Clara fue testigo de una reunión entre nobles en la gran sala del castillo. Allí se discutían asuntos que parecían lejanos a su realidad infantil: tratados de paz, alianzas y disputas territoriales. Pero sin saberlo, Clara era pieza clave de aquel juego político. Su matrimonio había cerrado una disputa que años atrás había causado guerras y sufrimiento en las tierras vecinas. El simple hecho de estar allí, de ser esposa y futura madre, había salvado vidas y marcado la historia de aquel lugar. Esta realidad dual, donde una niña podía ser al mismo tiempo víctima y heroína involuntaria, es quizás lo más complejo de entender para nosotros hoy. Clara no solo vivía su infancia truncada, sino que también sostenía sin saberlo un delicado equilibrio de poder que mantenía la paz en su mundo. Pero, por encima de todo, lo que realmente humanizaba la experiencia de Clara era su lucha interior. Aunque exteriormente cumplía con su rol, en su corazón seguía siendo una niña que anhelaba libertad, juegos, risas y sueños sin cadenas. Esa dicotomía era su tormento y su fuerza. Una noche, mientras el castillo dormía, Clara encontró un viejo pergamino escondido en la biblioteca. Era una pequeña fábula, escrita siglos atrás, que hablaba de un pájaro atrapado en una jaula dorada. El pájaro, aunque rodeado de lujo, solo deseaba volar libre y cantar bajo el cielo abierto. Esa historia, tan sencilla y a la vez tan profunda, resonó en su alma y se convirtió en un símbolo personal de esperanza y resistencia. Clara empezó a compartir esta fábula en sus momentos con Beatriz, convirtiéndola en un secreto sagrado entre ellas. Era su manera de soñar con un futuro donde las niñas pudieran crecer libres, sin que su valor se midiera por alianzas o poder, sino por su esencia y sueños. A través de estas pequeñas historias, Clara y Beatriz construyeron un refugio emocional que les permitió enfrentar las dificultades con valentía y mantener viva la chispa de su niñez perdida. Y aunque el destino les deparaba caminos duros, esa llama interna les dio la fuerza para escribir, aunque fuera en silencio, una historia diferente. Es importante entender que el matrimonio infantil en la Edad Media no fue solo un acto social o político,
sino una experiencia profundamente humana que dejó huellas imborrables en quienes la vivieron. Cada niña como Clara tenía un mundo interior rico, lleno de emociones, miedos y sueños, que merece ser contado y recordado con respeto y empatía. Y así, al mirar estas vidas, podemos aprender no solo sobre el pasado, sino también sobre la importancia de proteger la infancia y la libertad en nuestro tiempo. Porque cada historia como la de Clara nos recuerda que detrás de cada tradición, por dura que sea, hay personas que merecen ser escuchadas y entendidas. Volviendo a la vida de Clara, la cotidianidad en el castillo estaba marcada por un ritmo que oscilaba entre la solemnidad y la tensión. Cada día traía consigo nuevos desafíos que la empujaban a crecer antes de tiempo. Pero curiosamente, también había momentos de humanidad que escapaban a las rígidas normas del mundo medieval. Por ejemplo, en las noches más tranquilas, Clara se refugiaba en el pequeño jardín interior del castillo, un oasis de calma entre muros de piedra y ecos de batallas pasadas. Allí, bajo la luz tenue de la luna, podía permitirse soñar sin ataduras, dejar que su mente volara un motín y hacia un futuro donde la infancia no fuera robada, donde pudiera ser simplemente una niña. Fue en una de esas noches que Clara encontró un viejo libro de poesía, legado de una edad antepasada que también había vivido atada a un matrimonio arreglado. En las páginas amarillentas leyó versos que hablaban del anhelo de libertad, del valor de la esperanza y de la fuerza para transformar el destino. Esos poemas se convirtieron en su refugio secreto, en una voz que le hablaba desde el pasado para darle valor en el presente. En esas lecturas, Clara aprendió una lección fundamental. Aunque el cuerpo estuviera atado a un destino impuesto, el alma podía ser libre, y esa libertad interior era quizás el mayor acto de rebeldía que podía ejercer en un mundo que buscaba controlar cada aspecto de su vida. Por supuesto, no todo era un camino de luces y sueños. La realidad la golpeaba con fuerza. El compromiso con su esposo implicaba también enfrentarse a la complejidad de una relación que no elegía, con sus silencios, sus choques y sus pequeños gestos de afecto que surgían inesperadamente en medio de la formalidad. La relación entre Clara y su esposo fue con el tiempo una danza delicada entre respeto, miedo y una búsqueda común de entendimiento. Pero lo más duro para Clara fue la llegada del primer embarazo. Con apenas 14 años, su cuerpo temblaba entre la emoción y el miedo. Sabía que cada vida que llevaba dentro era tanto una bendición como una carga, una responsabilidad enorme para alguien tan joven. Los riesgos eran altos y las pérdidas frecuentes. Muchas niñas como Clara no sobrevivían a estas primeras maternidades, y el temor a la muerte estaba siempre presente, como una sombra silenciosa que acompañaba sus días. En medio de este torbellino, la figura de la partera se volvió fundamental. Era una mujer sabia, conocedora de remedios naturales y antiguas tradiciones, que guiaba a Clara con paciencia y cuidado. La partera era a menudo la única persona que entendía el miedo y la incertidumbre que una niña mujer podía sentir en esos momentos. Su presencia era un pequeño consuelo en la soledad de una experiencia que pocas podían compartir. Es imposible no imaginar cómo sería ese viaje para Clara, desde la niña que alguna vez corrió libremente, hasta la mujer que casi sin darse cuenta tuvo que enfrentar la maternidad, el dolor y la esperanza en un solo latido. Estas historias, aunque duras, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la fortaleza que pueden hacer en medio de la adversidad. También nos muestran que, detrás de cada práctica social aparentemente fría, hay vidas humanas con emociones complejas, deseos y sueños. Por eso, al contar lo que nadie te dice sobre el matrimonio infantil en la Edad Media, queremos dar voz a esas vidas silenciadas, rescatar su humanidad y aprender de su historia para valorar aún más la infancia y la libertad hoy. Pasaron los años, y Clara, aunque marcada por las circunstancias que la rodeaban, comenzó a transformarse en algo más que una víctima del destino impuesto. En su mirada, que antes reflejaba solo miedo e incertidumbre,
empezó a brillar una luz de sabiduría y una fortaleza que pocos podrían imaginar en alguien que había conocido tanto dolor a tan corta edad. Su historia no terminó con la simple aceptación del matrimonio infantil. Por el contrario, se convirtió en un símbolo silencioso de resistencia y esperanza para las jóvenes de su tiempo. Clara, en medio de sus limitaciones, encontró maneras sutiles de influir en su entorno, de usar su voz y su inteligencia para cambiar aquello que parecía inmutable. A través de la educación que logró obtener y la amistad con mujeres valientes como Beatriz, comenzó a sembrar semillas de cambio que, aunque pequeñas, comenzaron a crecer con fuerza. Ella comprendió que la verdadera libertad no siempre se manifiesta con actos grandiosos o revoluciones evidentes, sino también en la perseverancia diaria, en mantener viva la esperanza cuando todo parece perdido. Fue esa fuerza interna la que le permitió afrontar los desafíos que vinieron, los embarazos tempranos, la pérdida, la soledad y la presión constante de una sociedad que solo veía en ella una extensión del poder de otros. Y es aquí donde el pasado nos habla con voz clara, porque la historia de Clara y la de tantas niñas atrapadas en matrimonios impuestos no es solo un relato antiguo, es una ventana en la complejidad humana, a la lucha por la dignidad y a la necesidad de que hoy defendamos el derecho de cada niño y niña a ser libres, a crecer a su propio ritmo, a soñar sin cadenas. Recordar a Clara es honrar a todas esas voces que la historia oficial y un dejado en silencio. Es entender que detrás de cada tradición cruel hubo personas con alma, corazones que latían con miedo y coraje, y mentes que ansiaban algo más. Si hoy te has conmovido con esta historia, te invito a que no dejes que se quede solo aquí. Da like a este video para que más personas puedan descubrir estas verdades ocultas. Suscríbete al canal y activa la campanita para acompañarnos en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos más relatos que cambian la forma en que vemos nuestro pasado y, sobre todo, nuestro presente. Porque conocer estas historias es el primer paso para construir un futuro donde ninguna niña tenga que renunciar a su niñez, donde la libertad y la esperanza sean la herencia real que dejamos a las próximas generaciones. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad que busca, y con cada historia, despertar conciencias y alimentar sueños. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los secretos que el tiempo quiso esconder.